Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Dios los bendiga. Amén. Qué alegría y qué felicidad estar hoy reunidos en esta tarde, ¿cierto, hermanos? Gloria al Rey, gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Bendito el Señor. Qué grande el Rey. Los aplausos para el Señor. Grande es el Señor. Maravilloso es nuestro Dios y la misericordia es tan grande que hoy, hermanos, hermanas, estamos viendo el poder de Dios. Estamos viendo la manifestación del Dios que amamos y adoramos, el Dios vivo, el Dios viviente, el creador del cielo y de la tierra. Bendito el Señor. Todos podemos decir que hoy Dios nos está cumpliendo una promesa. ¿Sí, hermanos? Una promesa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A todos. Gloria al Señor a todos. Y cada uno nos ha prometido Dios que estaría nuestra amada hermana María Luisa, profetisa y apóstol del Señor, y hoy está con nosotros. Gloria a nuestro Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Vamos a orar y presentémosle este momento al Señor. Digámosle a nuestro Dios: bendito Rey, Padre maravilloso, Padre soberano, Dios de bondad, Dios de misericordias. Aquí tu iglesia reunida como un solo corazón, Señor, para darte gracias, para glorificarte. Señor, te presentamos este culto de estudio bíblico. Hay gozo en nuestro corazón, Padre. Tu iglesia está gozosa. Tu iglesia está pletórica de alegría por este momento. Padre, aquí estamos reunidos para aprender tu palabra. Señor, sé tú este lugar, sé tú, Padre, santificándolo. Santo para ti, Señor. Porque a partir de este momento, este lugar, estos dos salones, Señor, se convierten en el lugar donde tú vas a manifestar tu poder. El lugar que tú dispusiste hoy para que viviéramos esta fiesta espiritual. Señor, acompáñanos con tu gracia, tu misericordia y tu poder, Señor, y bendice más y más a tu sierva amada, nuestra amada hermana María Luisa. Señor, y todo te lo decimos y expresamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria y alabanza al Señor. Vamos a cantarle coros al Señor. Vamos a cantarle el coro 68, que lleva por título lo que estamos viviendo hoy. Estamos de fiesta con Jesús. Vamos a cantarle al Señor, coro 68.
Gloria al Señor. Y hoy Dios ha permitido que nuestra hermana María Luisa esté con nosotros a seguirnos enseñando, a seguirnos preparando para que nosotros también seamos ese pueblo que ayuda a nuestra hermana, que ayuda a todo lo que Dios le ha depositado a ella a seguir extendiendo este trabajo por todo el mundo. Recibamos con gran alegría a nuestra amada hermana María Luisa. Gracias, hermanos. El Señor me les bendiga a todos los hermanos y las hermanas aquí en la ciudad de Roma. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes y lo mismo las personas nativas del país. Los amo con todo mi corazón, aunque no los conozca en persona. Pero el amor de Dios y el Espíritu de Dios que nos une a todos en uno solo es lo que me tiene a mí ligada a todos ustedes también. Con mucho amor, con mucho cariño. Que mi Dios los bendiga. Que el día de hoy Dios se manifieste en cada uno de sus corazones. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios va a hacer una gran obra, va a hacer milagros, Dios se va a estar manifestando porque nuestro Dios así lo ha prometido, que Él bendecirá todos los lugares, países o pueblos o ciudades donde se permita la palabra del Señor, donde Dios se manifieste y que los corazones de la gente estén dispuestos. Dice el Señor que Él bendecirá esos lugares. El Señor dice que Él bendice hasta el país por un alma. Pueden sentarse. Gracias a la misericordia de Dios y gracias a la manifestación del Espíritu Santo, que es el que nos ha convencido. El Espíritu Santo nos ha convencido que Dios es espíritu y que Él está en cualquier lugar o se puede manifestar donde 2 o 3 corazones le amen y le busquen. Entonces Dios está allí. Es por eso que nosotros, aunque nos critiquen, estamos aquí delante de nuestro Dios. Por eso amamos tanto la Biblia. Adoramos ese libro porque ahí encontramos muchos misterios. Y el Señor, aparte de eso, nos revela la forma adecuada como nosotros debemos comportarnos y debemos conducirnos en este camino que lleva a la vida eterna. Amén. Y ahora hablando, me recuerdo de hermanos o hermanas italianos nativos que creo que están aquí con nosotros hoy, a quienes los saludo también con mucho cariño. Si hubiese alguno que me pueda levantar la mano y decir: aquí estoy, bienvenidos, los amo con todo el corazón, porque todos somos uno. Todos somos uno en Cristo, uno en Dios. Y el Espíritu Santo es el que ha puesto en nuestro corazón el amor para todos y ese deseo y ese entusiasmo de seguir este camino maravilloso. Este camino que Dios nos está trazando y que nos llevará a la vida eterna. Y Dios se ha manifestado, y así como estamos nosotros leyendo en los Hechos de los Apóstoles, cada vez que yo tengo la oportunidad de dar la enseñanza, estamos en Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta la historia de cómo inició la iglesia del Señor Jesucristo, cómo iniciaron los apóstoles. Estamos leyendo, estamos repasando y retomando toda esta lectura, recordando y también nosotros imaginándonos cómo pudieron haber sido las cosas. Y de esa manera, pues nosotros nos deleitamos. ¿Por qué? Porque todo lo que aconteció en ese tiempo, hoy también está sucediendo en nuestras vidas. También Dios hoy se ha manifestado en nosotros. En el momento ha habido gente que ha resucitado después que ha muerto. El Señor ha levantado personas de silla de ruedas, ha resucitado personas. El Señor ha sanado de enfermedades incurables.
El Señor ha guardado y ha protegido a personas que las han secuestrado, a personas que las tienen por allá en una cueva, en una cárcel o en una mazmorra por allí. Dios los ha sacado de esos lugares, los ha guardado, los ha protegido de muchos peligros, de hambres, de necesidades, de dinero, en todos los casos de la vida, de todas las carencias que puede tener un ser humano. Dios ha sacado adelante y ha libertado y ha bendecido a muchas personas, porque Dios es el mismo, ese Dios que trabajó con los apóstoles en el principio, que trabajó con Pablo, con Pedro, con Juan. Ese Dios es el mismo que tenemos hoy, y por eso nosotros nos sentimos orgullosos y yo les cuento que al principio, cuando comenzó esta iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, cuando comenzó, éramos 4 personas. Entre esas 4 personas, yo recuerdo que era un hermano con su esposa, mi suegra y yo, éramos los 4 que orábamos, y orábamos todas las noches, orábamos el día sábado todo el tiempo, toda la noche, y el Espíritu Santo cualquier día se manifestó en nuestras vidas, y fue cuando Él comenzó a hablar. Y como éramos 4, el Espíritu Santo decía: sigan reuniéndose, sigan congregándose, porque yo voy a hacer de ustedes una iglesia muy grande a nivel mundial. Y así ha sucedido. Así han pasado desde ese tiempo hasta ahora, ya más o menos unos 55 o 58 años. Y el Señor ha venido cumpliendo su promesa. Y tenemos la oportunidad de visitar 100 países para visitar la congregación, aunque sea una congregación de 20 en algún país cualquiera. Se le va y se le visita, porque ahí está la iglesia del Señor. Así que el Señor ha estado cumpliendo esa palabra, esa promesa. ¿Por cómo vamos a dudar? No podemos dudar de Dios, porque Él nos ha convencido con muchas pruebas y con muchas señales. Por eso yo no me avergüenzo de hablar ni de predicar de Dios. No me avergüenzo, porque yo sé que Dios es real. Él vive y Él está hoy con nosotros. Y Él hoy nos va a bendecir. Así que ustedes dispongan su corazón. Para el día de hoy vamos a hacer un estudio bíblico. Algunos de ustedes, la mayoría ya saben de qué se trata, qué es el estudio bíblico. Yo creo que ustedes traen sus preguntas. Los hermanos italianos e italianas, si traen sus preguntas, también bienvenidos. Entonces hoy vamos a hacer una lectura de la Biblia. Vamos a leer en Mateo 19. Vamos a leer unos versos y luego empezamos con nuestras preguntas en el día de hoy. Mateo 19. Vamos a leer a partir del verso 16 hasta el 30, así rápidamente, para que no nos tome mucho tiempo y así tengamos para la pregunta. ¿Ya tienen listo, hermanos? También se me olvidaba saludar a todos los hermanos y hermanas que nos van a ver en este video de diferentes lugares del mundo. Un saludo para todos ustedes. Entonces dice así, Mateo 19, 16, dice, el Señor Jesucristo dice que estaba en algún sitio específico y dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si tú quieres entrar en la vida,
guarda o cumple los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Como pueden ver, aquí comenzó el Señor a enumerar los pecados. Cuando dijo que no había que matar, no había que adulterar, ni robar o hurtar, ni levantarle falsos testimonios a la gente, no hablar calumnias, bueno, algo por el estilo. El Señor hablaba que había que cumplir todos los mandamientos de Dios para poder tener la vida eterna. En ese tiempo, 2000 años y más hace, y hoy también el Señor nos repite lo mismo y nos dice igualmente que cumplamos sus mandamientos para que nosotros logremos entrar a la vida eterna. El verso 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, no le hagas ningún mal a tu prójimo, no le hagas daño, no tengas odio, no desees lo peor para él, no lo mires mal, no lo tengas como tu enemigo. Sé misericordioso, sé amoroso, bondadoso, tiende la mano a los necesitados. Bueno, en todo eso encierra amar al prójimo. ¿Y por qué no decir también, si una persona hurta, no ama a su prójimo? Si adultera, no está amando al prójimo. Si está quitándole la vida o cometiendo un homicidio, no está amando al prójimo. Así que amar al prójimo significa no cometer ningún pecado, ninguna falta que le haga daño a la otra persona. Y en el verso 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bueno, él decía, desde mi juventud he guardado todos estos mandamientos, ¿qué más me falta? Y el Señor Jesús le dijo, en el 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces este joven dice que había cumplido todos los mandamientos, pero le faltaba cumplir uno. Él tenía algo que no lo permitía ser perfecto. Quizá la ambición, porque si el Señor le dice, vende lo que tienes para que lo reparta a los pobres, pues lógico que el Señor no le estaba diciendo que todos los bienes los tenía que repartir a los pobres, pero algo de sus bienes. Le estaba diciendo, es que tú eres muy avaro, eres ambicioso, codicioso, y no le quieres ayudar a nadie con tu riqueza. Así que le faltaba tenía ese defecto, ese pecado de la ambición, de la codicia, de la avaricia. Por eso el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? Entonces haz estas cosas. El joven, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Claro, ¿cómo no iba a irse triste si el Señor le dijo que vendiera todo? Pero yo sé que el Señor, Él es tan perfecto y Él sabe pues que la gente también tiene que disfrutar lo que Dios le ha dado, ¿no? Pues vende una parte, haga algo por lo menos. Y dice, Él se fue muy triste. Entonces Jesús dijo a los discípulos, les dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dice que difícilmente significa que un rico sí puede entrar al reino de los cielos, porque hay personas ricas que tienen mucho dinero y no son ambiciosos, no son avaros, sino que hay gente que le gusta ser misericordioso y ayudarle a las personas. Hoy en día nosotros hemos oído de personas muy ricas que tienen fundaciones, que ayudan a las fundaciones con su dinero. Entonces vemos como si hay ricos que son misericordiosos y quieren ayudar a la gente pobre, necesitada. Y el Señor decía que era muy difícil, sí,
yo pienso que entre muchos ricos por ahí uno, entre 1000, yo creo que entre 1000 ricos uno buscará a Dios porque sí le gusta ser bondadoso, ser misericordioso y ayudar a tender la mano. Y los otros pues seguramente por su ambición del dinero o pensando que no necesitan de Dios, porque hay gente que dice, la gente rica dice, yo no necesito de Dios, Dios es para los pobres, para que Dios les dé todo, pero yo tengo lo suficiente, más que lo suficiente, y no necesito de Dios porque mi dinero me da todas las satisfacciones que yo quiero. Mi dinero me satisface. Entonces, eso dice la gente, eso dice aquel que tiene riquezas. Pero se le ha olvidado que las riquezas no dan la paz, las riquezas no dan la felicidad. Conozco mucha gente rica, millonaria, y son infelices. Viven en depresiones, viven con deseo de quitarse la vida porque no hay felicidad. Porque el dinero, con el dinero no se puede comprar la felicidad ni la paz. Entonces, realmente que la felicidad y la paz, que es lo que el ser necesita, Dios es el único que da estas cosas. No son las riquezas. Así que el Señor decía, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez les digo que es más fácil que un camello pasa por el ojo de una aguja. En esa época en las ciudades había ciertas puertas estrechas, pequeñas en la muralla. Las ciudades eran amuralladas. Habían puertas principales, había la puerta del norte, la puerta del sur, la del oriente, occidente en la ciudad de Jerusalén. Pero la gente, para no caminar porque era muy lejos, ellos hacían unos orificios, como unas entradas pequeñas a través del muro, que lo llamaban agujas o agujeros. Y dice que a veces hacían meter al camello, lo obligaban que tenía que caber por ese agujero. Pero con dificultad, eso entre varios le doblaban las piernas al pobre animal, que no le hacían, y lo hacían pasar por el agujero. Por eso el Señor les daba esta ilustración. Decía, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de los cielos. Bueno, qué tristeza, estamos hablando de la gente en el mundo que creen que las riquezas todo lo da. Pero ya nosotros sabemos que el dinero no lo da todo, sino Dios. Dios nos da la paz, la felicidad, la alegría, nos quita las depresiones, nos da el sentido de la vida, nos da muchas cosas Dios. Sabemos que Él sí es necesario. Gracias le damos a Dios por conocerle, porque hemos conocido este camino, porque ustedes son privilegiados también, porque Dios ha permitido que ustedes lleguen al conocimiento de esta palabra, de este camino, y aquí están donde Dios quiere bendecirlos a todos. Amén. Aquí en el verso 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Como difícil les decía. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bueno, aquí Pedro, cometiendo errores, le pregunta al Señor, nosotros te hemos seguido, dejamos la familia, dejamos el trabajo, dejamos todo y te estamos siguiendo. ¿Qué nos vas a dar a cambio, Señor? Bueno, el Señor con su paciencia, ¿no? Con su paciencia, Jesús dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, aquí hablaba de una regeneración, estaba hablando de la conversión al evangelio verdadero,
Tengamos en cuenta que aquí el Señor Jesús estaba predicando hasta ahora, estaba predicando el Evangelio y predicando el reino de los cielos. Y este reino de los cielos iba a dar inicio o comienzo era después de la muerte y resurrección del Señor. Una vez que el Señor resucitara y subiera al cielo, iniciaba el camino del Evangelio, iniciaba ese reino de los cielos que predicó Juan cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, prepárense. Y el Señor Jesús también hablaba del reino de los cielos, pero ese reino de los cielos no iba a dar inicio hasta que el Señor no hiciera su obra completa. Su obra completa era ser sacrificado en la cruz y luego al día tercero resucitar. Ahí ya daba inicio al Evangelio de Cristo, al reino de los cielos, entraba en apogeo. Y el reino de los cielos entró no con el Señor Jesucristo, sino con los apóstoles, que fueron los que iniciaron cuando el Señor les dio la orden, les dice, vayan por todo el mundo, prediquen. Y dice que Él les dio del Espíritu, les dio el poder, les doy el poder para que ustedes sean revestidos y puedan predicar y hacer milagros, hacer todas las cosas que me han visto hacer a mí. Entonces ese era el reino de los cielos. Por eso el Señor le dice que en la regeneración, que era cuando el Señor iba a subir al cielo y comenzaba el Evangelio, ahí comienza la regeneración, que es el cambio de vida, es la gente, hombres y mujeres, cuando se convierten a Dios, se convierten al Señor Jesucristo, entonces ellos empiezan a tener un cambio de vida. En su vida espiritual hay ese cambio, hay esa alegría y ese amor por lo de Dios, y se comienza a experimentar las bendiciones de Dios en nuestro ser. Esa era la regeneración, esa vida nueva que el Señor decía, y el que crea en mí, dice, aunque esté muerto vivirá. Dice, y el que crea en mí tendrá vida eterna, será un nuevo hombre, será una nueva criatura. Esa era la regeneración a la cual él se refería, dice, cuando venga la regeneración. El Hijo del Hombre se siente en el trono. ¿Cuándo se sentó en el trono? Después de que él resucitó, dice que subió al cielo y según Apocalipsis dice que él se sentó a la diestra del Padre. Entonces dice, el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, le dice, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Era una forma metafórica, como el Señor le estaba diciendo a él, como una metáfora diciendo de que ellos se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto, cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, encontramos cuando el Señor dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos, a toda la gente, a los seres, que los estará juzgando, y que allí es donde el Señor va a llevar a la vida eterna definitivamente a los que le siguen, a los que han creído en Él, a los que están buscando el camino de la vida eterna. Por eso nosotros deseamos con todo nuestro corazón que el Señor nos tenga ya en ese lugar un día. Y por eso tenemos que luchar y tenemos que ser firmes y tenemos que seguir adelante. No decaer, no desanimarnos, no desmayar, no volvernos atrás. Porque ¿qué ganamos con volvernos otra vez al mundo a vivir lo que hacíamos en el mundo? Si no vamos a ganar nada, solamente sería más bien castigo, sería más bien dolores, tristeza, sufrimiento. Entonces, más bien en nuestras oraciones le pedimos a Dios que nos ayude, ya que hemos conocido este camino, ya que entramos aquí al reino, decir, Señor, ayúdame a seguir en este camino del reino de los cielos. No permitas que el enemigo venga y me saque del camino.
Eso es nuestra oración que siempre debemos pedirle a nuestro Dios para que nos ayude. Y dice en el verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Este verso se ha cumplido no solamente desde la época de los apóstoles, sino también a través del tiempo en nuestras vidas hasta el día de hoy. Nosotros hemos experimentado cómo hemos abandonado muchas cosas nosotros por tratar de agradar a Dios. Hemos abandonado y nos hemos dado cuenta que también Dios nos ha bendecido. Dios nos ha abierto puertas de bendición material y de bendición espiritual y nos ha dado la paz que tanto se necesita. Y Dios nos hace felices porque nosotros sentimos que cuando tenemos una necesidad o cuando hay una tristeza o cuando hay tribulación, sabemos que alguien nos va a escuchar, sabemos que alguien me oye, que alguien me va a hablar y me va a consolar. ¿Y quién es? Pues el Espíritu de Dios. El Señor es el que hace todas esas cosas en nuestra vida. ¿Está usted enfermo? Usted dice, voy para la iglesia para que oren por mí, a ver qué me dice Dios, qué me dice el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos un apoyo, tenemos una ayuda, alguien en quien confiar y en quien refugiarnos. Entonces eso, tener a nuestro Dios es lo mejor. Si uno ve la gente afuera, la gente que no tiene a Dios porque no quiere creer en Dios, tenerlo en su corazón, sufren las consecuencias de todos los peligros y de todas las cosas que están sucediendo continuamente. Y la gente sufre y la gente grita y llora y se lamenta y nadie les ayuda. Pero si conocieran a este Dios poderoso que tenemos nosotros, pues ellos tendrían en quién confiar y Dios hace un milagro en la vida de la persona. Una vez alguien contaba que había una balacera, estaban disparando a una multitud de gente y había personas creyentes de la iglesia en medio de esa balacera y Dios guardó a estas personas. Los guardó porque Dios tuvo misericordia de sus hijos. Y así, y muchos testimonios donde Dios guarda y protege de peligros a aquel que ya conoce sus caminos, a aquel o a aquella que busca a Dios y Dios los está protegiendo y los está ayudando, no los deja perecer. Cuánta gente ha muerto en un naufragio y se salva el creyente en el Señor, Él lo salva. Cuánta gente ha estado en los incendios, en el fuego, y Dios salva a sus creyentes, a los que conocen a Dios porque oran y Dios los protege. Son muchas las cosas continuamente en la vida que se cuenta, que testifican de la forma como Dios protege a sus hijos, de todos los peligros que acechan en la vida, de todo, porque donde quiera que nosotros vamos hay muchos peligros. Una vez un avión se iba a accidentar, una persona de la iglesia iba a viajar y el Señor la enfermó para que no viajara. ¿Por qué? Porque el avión se iba a accidentar y para proteger a la persona la enfermó para que no viajara. Y así, entonces también, por ejemplo, ustedes no sé si escucharon alguna vez allá en Nueva York en lo de las Torres Gemelas, también cuando hubo esa catástrofe, lo decimos así, de las torres, de esos aviones que estrellaron a las torres, y ahí en esas trabajaban muchos hermanos de la iglesia. Y ese día que sucedió eso, los hermanos se enfermaron y no pudieron ir a trabajar. Y Dios los guardó. Entonces decimos nosotros que nosotros no estamos deseándole el mal a nadie, sino siendo realistas, hablando que en medio de las catástrofes, bien sean de la naturaleza o generadas por el hombre, en medio de los momentos difíciles, los momentos peligrosos,
Dios guarda y protege a sus hijos, porque tenemos un refugio. Pero cuando una persona anda sin Dios, ¿en quién se refugia? No tiene, está solo en el mundo, está solo en la vida. Ningún ser humano le puede tender la mano, ninguno. Es Dios el único. Por eso nosotros debemos meditar siempre todos los beneficios que nosotros tenemos por seguir el camino del Señor. Tenemos muchos beneficios. Así que seguimos aquí y en el último verso dice, aquí el Señor ya cuando dice que cada uno recibiría 100 veces más y heredaría la vida eterna por seguir al Señor, dice, pero muchos primeros serán postreros o serán los últimos y muchos los últimos serán los primeros, dando a entender el Señor que no es por el tiempo ni por los años, sino el corazón, cómo tiene usted su corazón delante de Dios, para que asimismo Dios lo bendiga, Dios lo escuche y usted sienta la presencia de Dios en su corazón, en su vida, y usted ore y le pida a Dios por sus seres queridos como son su familia, y le pida para que Dios los bendiga a todos, que no solamente sea usted el único que conoció este camino, sino que toda su familia también participen de lo mismo. Entonces, nuestro deber es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y seguirlo. Leer la Biblia. Hay que leer la Biblia una y muchas veces porque eso es un alimento espiritual. Y así vamos a iniciar con las preguntas en el día de hoy. Buenas tardes para todos, hermanos. Es un gusto saludarlos. Buenas tardes y bienvenida, hermana María Luisa. Estamos gozosos y felices de estar en esta reunión. Hablo por mí y por los hermanos que venimos de la isla de Malta. Estamos muy felices, venimos con el corazón emocionadísimo en el vuelo. Queremos agradecerle también a la hermana por permitir que diferentes hermanos de diferentes partes, Roma, España y Suiza, nos permitan tener visitas de manera mensual. Empezamos hace ya un año con la iglesia, 4 personas reuniéndonos, y poco a poco hemos visto cómo el cambio de la iglesia y cómo Dios ha respaldado a todos los hermanos que vivimos allí, hermanos que nos visitan de diferentes partes del mundo, diferentes lenguajes también, idiomas. Hemos visto cómo hermanos también de Japón nos acompañan y se congregan con nosotros, y ha sido gloria y también obra de Dios. Hemos visto también muchos cambios, hermana. ¿Cómo podemos asumir tantos cambios, tantas responsabilidades que se han venido dando en la iglesia? Porque ha crecido de una manera impactante que nosotros nunca nos lo esperamos. Ya somos más o menos 40 personas que nos hemos estado reuniendo y son cambios retadores y abrumadores en algunos momentos. ¿Cómo podemos? Pero no se preocupe por esos cambios, que Dios es el que se encarga de ayudar. A medida que va pasando el tiempo, las cosas se van dando. Cada día trae su afán. Así que simplemente seguir, leer la Biblia, orar y aprender la doctrina, y el crecimiento lo da Dios. No se preocupe por eso. Dios es el que se encarga de todo. Sí, hermano, seguimos. Bienvenida a la hora de Roma, la estábamos esperando con todo nuestro corazón. Bendito el Señor por su presencia. Hermana María Luisa, yo tengo una pregunta de la Biblia y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Sí, Segunda de Reyes 12:4, sí. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Ahora paso al versículo 9. Mas el sumo sacerdote
Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían las obras. Ahora paso al versículo 15, que dice: y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. Era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían fielmente. Hermana María Luisa, usted nos ha enseñado que desde Adán y Eva el Señor puso en la conciencia el diezmar. Y también vemos en 1 Corintios que dice que el Señor puso en su iglesia a los maestros, a los profetas, a los que predican, a los que administran. Y nosotros podemos ver, hermana, que usted, que es la líder de la iglesia, y el hermano César Moreno, quien es el administrador mundial de la iglesia, ejercen esta gran responsabilidad, este gran labor que Dios les permite hacer de administrarlo del Señor. Y estuve averiguando en el diccionario, administrar dice que es organizar, dirigir, distribuir, gestionar, suministrar, y nosotros podemos ver con nuestros propios ojos todo lo que ustedes hacen por la iglesia, porque nosotros hoy en día gozamos de tener templos propios, vemos los lugares que se alquilan para congregarnos todos los días, para realizar los estudios bíblicos, los viajes que hacen los predicadores para evangelizar, para predicar, para hacer bautismos, y todo esto implica un costo, porque sabemos que nada de esto es gratis, pero usted siempre está pendiente de nosotros, porque el lema que usted usa, que nosotros somos bendecidos, es que usted siempre dice, hermana, lo mejor para la iglesia, lo mejor para los hermanos. Y así es como nosotros podemos ver la mano de ustedes en la pandemia, que muchas denominaciones se cerraron porque no se pudieron sostener, pero la de nosotros es una iglesia próspera, una iglesia abundante, una iglesia bendecida, porque, gloria a Dios, porque la iglesia se sostiene y ya se nos volvió una costumbre ver inauguración de templos propios. Al igual vemos como, hermana, también está la parte de la fundación, y también vemos ese manejo donde se distribuyen todas las ayudas para todos los que necesitan. Entonces, ahí vemos la mano de Dios en la parte administrativa. Yo tengo 2 preguntas y una petición. La primera pregunta, hermana, es que a partir de esta lectura que vimos que en el arca se hizo un agujero y ahí depositaban los dineros, si es a partir de ahí que nace como nosotros hoy en día diezmamos en el alfolí. Mi segunda pregunta es, como la iglesia está en diferentes locales, en diferentes puntos del mundo, al igual que la obra, entonces hay hermanos que participan, le sirven al Señor en la parte administrativa. Entonces, si usted pudiera, por favor, explicarnos acerca de ese don de administrarlo de Dios. Y también, hermana, si usted, por favor, nos puede compartir algunas experiencias, porque me imagino que ustedes habrán visto la mano de Dios como en la antigüedad que multiplicaba los panes y los peces. Ustedes habrán visto en esa parte administrativa cómo la mano de Dios está ahí con ustedes, hermana. Que Dios la bendiga muchísimo, hermana. Gracias, gracias. Bien. Recuerdo que desde el principio, cuando la iglesia inició, ya había en otras ciudades de allá en Colombia, hablando de Colombia, aparte de Bogotá, había otras ciudades como Armenia, como Cali, como Manizales, donde ya la iglesia se había iniciado. Y cuando inició la iglesia, entonces los dineros que entraban en cada iglesia los manejaba cada pastor, cada predicador, los manejaba. Entonces recuerdo que el hermano Luis Moreno, mi esposo, él una vez estábamos orando y el Espíritu Santo le dio la orden a él y le dijo que no hiciera eso, no permitiera que los pastores cada uno manejara el dinero a su antojo, digámoslo así, ¿no? A su antojo, quizás sea una palabra inadecuada de decir, pero así, o a su manera, en fin.
y le decía que no, que los dineros de la iglesia tenían que pasar por el ministerio, le decía el Espíritu Santo. Los dineros de la iglesia tienen que pasar por el ministerio y el ministerio es el que los tiene que distribuir de acuerdo a las necesidades. Eso fueron las palabras del Espíritu Santo esa vez que él enseñó y por lo tanto que por eso fue que se centralizó la iglesia. Porque antiguamente, o si nosotros vemos, por ejemplo, las iglesias evangélicas, las denominaciones, cada iglesia, el pastor es dueño de su congregación. El pastor es el dueño de los 50 creyentes, 40 creyentes, lo que haya, él es el dueño de esa iglesia. Y hay muchas iglesias evangélicas y todas son así como independientes, ¿no? En el manejo, en la administración es independiente cada iglesia y cada una tiene su dueño, que es el pastor, el dueño. Y el Espíritu Santo nos enseñó a nosotros que no, que eso no debería ser así, sino que el ministerio manejara los dineros. Y por eso la iglesia es centralizada en esos aspectos. Sin embargo, la iglesia es controlada por el gobierno de cada país. La iglesia, los gobiernos de cada país controlan la iglesia y controlan los dineros también. Los gobiernos de acuerdo a sus leyes y a sus reglamentos. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso, a veces hay algunos países que el gobierno no permite que se le dé ayudas a la gente. Y no, entonces el dinero puede estar ahí, pero el gobierno no permite que se le dé ayudas a una persona. Entonces, pues ahí espera uno es que, bueno, que algún día cambien las leyes, los reglamentos, no sé qué irá a pasar. En fin, en los países donde no permiten que se le ayude a la gente, entonces el dinero va exclusivamente para comprar templos, para comprar lugares. Otros países sí son flexibles y permiten, entonces se le ayuda mucho a la gente. ¿No? Como hay algunos países que permiten, entonces se le ayuda a la gente. A muchas personas se les ayuda, por ejemplo, a las personas de bajos recursos para que sus hijos estudien. Entonces la iglesia les ayuda con el estudio. Eso es muy bonito, el trabajo. También está el trabajo de la fundación, que entonces ya la iglesia pues ayuda a la fundación para que a través de la fundación se le pueda ayudar a las personas, porque todo hay que andar bajo los reglamentos de cada país. Y como la iglesia ya está conformada como en cuántos países ya con papeles, como en 60, ya con sus papeles al día, como en 60 países está la iglesia. Entonces, decimos que centralizada, pero en la parte administrativa, en la parte sí de administrar, pero cada país tiene sus leyes. Y la iglesia tiene que someterse a las leyes del país. Sin embargo, pues sí, también han permitido que nosotros estemos ahí como controlando, como vigilando, como organizando para que Dios dé el respaldo, porque así como decía el hermano, es que es el respaldo de Dios. Dios es el que respalda. Y nosotros vemos que durante la pandemia, que se cerraron todas las iglesias y los establecimientos y los negocios, que ustedes fueron testigos donde se acabaron los restaurantes, los almacenes, las tiendas, todos los cerraron, llegaron a la bancarrota porque por causa del cierre, y sin embargo Dios a nosotros nos sostuvo. Y nosotros seguimos adelante gracias al Señor, porque eso es puro respaldo de Dios. Cuando la iglesia se salga del respaldo de Dios, pues viene a ser como cualquier iglesia por ahí, independiente y sin nada. Entonces, por eso nosotros le pedimos a Dios, que ya conocemos el reglamento y conocemos lo que Dios nos ha ordenado, procuramos hacer las cosas bien y deseamos y enseñamos a los que nos siguen a nosotros, a los que nos van a sustituir, que sigan haciendo las cosas rectamente, honestamente, honradamente, para que Dios siga respaldando y la iglesia siga creciendo en el mundo. Entonces es de esa forma, de esa manera. Bien, seguimos por aquí. Bueno, nos salimos de los temas de la doctrina, pero todo es importante. Las inquietudes de la gente. Seguimos.
Grazie per aver risposto all'invito di Dio di fare questo bellissimo gruppo di cristiani. Muchas gracias, hermana, por haber respondido a la invitación de Dios para hacer este grupo de cristianos. Vorrei fare una domanda. Se una persona ci fa del male, ci fa soffrire, per esempio una persona furba, che il furbo è diverso dalla persona intelligente, ci fa fare cose che noi neanche ce ne accorgiamo, insomma ci fa del male, una persona ci fa del male. Io la perdono questa persona, ma sono obbligata a frequentarla perché io ho paura che frequentandola mi fa soffrire un'altra volta e preferisco non frequentarla. Hermana, mi pregunta es que si una persona nos hace mal y yo perdono a esta persona, yo estoy obligada a frecuentar a esta persona porque mi temor es que si yo frecuento a esa persona me puede continuar a hacer mal. Usted tiene que apartarse. No le guarde rencor, odio, nada. Simplemente perdona y se aparta. No la frecuenta para evitar problemas o dificultades más adelante. Perché tutto quello che noi desideriamo sapere c'è nel Vangelo. Gesù incominciò a predicare a Nazareth, che era il suo paese, però i suoi paesani lo volevano ammazzare, buttare da un burrone. Gesù ha capito questo e se n'è andato e non è più tornato a Nazareth. Allora io seguo il suo esempio. Porque Jesús inició a predicar en Nazaret, pero entonces él se fue porque no lo quisieron allí. Entonces yo sigo su ejemplo. Digamos, usted sigue el ejemplo de irse de una ciudad o simplemente apartarse de la persona. Sí, está bien, así como si piensa usted que apartándose de esa persona que le genera problemas y dificultades, pues es mejor estar apartadito, pero no guardar rencor, no guardar odio ni nada contra la persona, no desearle el mal tampoco, y así de esa forma pues Dios nos bendice. Seguimos, ¿sí, hermano? Muy buenas tardes, hermana. Dios la bendiga. Mi pregunta es personal. Yo leyendo la Biblia y leyendo el libro de vivencias, me surgió la duda de cómo debe comportarse o cómo es el camino a recorrer de un apóstol. Porque ya vimos cómo Pedro, Pablo, usted enfrentaron múltiples dificultades a través de la vida y pues las superaron todas. Yo sé que es por la obra y gracia de Dios, pero ¿cómo una persona natural como lo es usted o Pedro o Pablo, todos estos grandes íconos de la Biblia, pueden llegar a soportar una persona como yo? Porque usted es como un ejemplo a seguir para mí, yo creo que para todos los aquí presentes, y yo quiero seguir sus pasos, tal cual, y quiero como una guía de cómo llegar a ser ese ser que Dios a uno lo mire y diga, estoy complacido con él. Ser firme, constante. Hay que seguir adelante con firmeza, con constancia, leer la Biblia, preocuparse uno mucho por la vida espiritual, preocuparse mucho por aprender la doctrina, por cumplir el mandamiento del Señor, hacer la voluntad de Dios, buscar, pedirle a Dios los dones, hacer todo, esforzarse por recibir todas estas cosas, pero de una manera constante. Y así entonces pues Dios ahí lo tendrá a usted en la mira de bendecirlo y darle, pero siga adelante, sea constante y verá que en el momento menos pensado Dios lo va a sorprender con lo espiritual. Sí. Bueno, seguimos. Sí, hermano. Salve, che Dio la benedica, signora. Ho una domanda lì personale. Buenas tardes, hermana María Luisa, que Dios la bendiga. Ho una domanda che è personale. Tengo una pregunta personal. Vorrei sapere come liberare il cuore dal male che mi è stato fatto da altri in passato. Quisiera saber, hermana, cómo puedo librar mi corazón del mal que me han hecho otras personas en mi pasado.
e come incominciare a stare bene sia con Dio che con la mia famiglia. Y cómo iniciar a estar bien sea con Dios que con mi familia. Grazie. Grazie. Gracias, hermana. Dios es el que se va a encargar de borrarle y quitarle todos esos traumas, por así decirlo, que el diablo ha puesto en su vida con las personas, sean familias, sean amistades, quien quiera que sea. Esa vida que usted vivió y que lo ha marcado, no se preocupe, que Dios es el que se va a encargar de borrar todo eso y quitarle de su ser, y usted será una persona libertada por completo y va a tener felicidad y va a tener paz. Dios le va a dar eso. La benedica. Gracias, hermana, que Dios la bendiga. Bueno, seguimos. Hermana María Luisa, muy buenas tardes. Bienvenida a Roma, Italia. La estábamos esperando hace muchos años. Gracias porque usted ha cambiado la vida de muchas personas como la mía. ¿Le puedo hacer la pregunta de la Biblia, hermana? Sí, hermana. En Jeremías 9, 3, 4, quisiera saber, hermana, si esto se vive todavía. Jeremías 9. 3, 4. En Jeremías capítulo 9, verso 3, 4. Sí. Verso 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Eso le acontece, y en ese tiempo le estaba aconteciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser castigado y Dios ya tenía pues el castigo para Jerusalén, para todo Judá y la ciudad de Jerusalén, porque había hipocresía, infidelidad por parte de ellos, que no buscaban a Dios, que vivían completamente en el pecado, y era tanta la maldad y el pecado que tampoco no había sinceridad entre ellos mismos, entre sus compañeros, sus hermanos del pueblo de Israel. Y el Señor dice que era tanto el castigo que iba a poner hasta enemigos entre las mismas familias, como castigo. Es lo que Dios les estaba diciendo a ellos aquí a través de Jeremías. Y el Señor habla que ellos iban a vivir esas situaciones precarias, difíciles, tanto de la guerra como entre el mismo pueblo. Tan así que cuando estaban en la guerra, Jerusalén fue sitiada, y cuenta la historia que se comían a los hijos porque no tenían comida y se comían a los hijos. Entonces fue algo muy fatal lo que le sucedió a este pueblo, y el Señor les hablaba que, sin embargo, al futuro estaría Él enviando al Señor Jesucristo, lo estaría enviando para que Él realmente trajera la verdadera paz al ser humano. Porque el pueblo de Israel pues nunca tuvo paz, porque ellos fueron desobedientes y le fallaron siempre a Dios. Al venir el Señor Jesucristo, Él sí traería paz al corazón del hombre, que eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo, disfrutando, y estamos predicando esto. Predicando la paz que Dios da en nuestros corazones, donde nosotros podemos habitar en armonía, podemos ser sinceros unos con otros, humildes, sencillos, misericordiosos, y tenemos a nuestro Dios que nos da la felicidad y la paz también. Entonces era como la comparación de lo que ellos vivieron a lo que hoy en día nosotros estamos viviendo con Cristo Jesús. Y seguiremos adelante. Sí, hermano. Siga. Buon pomeriggio, sorella Maria Luisa, e Dio ti benedica. Sei la benvenuto in Italia. Buenas tardes, hermana María Luisa. Sea bienvenida aquí en Italia. Que Dios la bendiga.
Sorella Maria Luisa, io sono di origine africana, precisamente Uganda. La hermana se presenta y dice que ella proviene de Uganda, es de origen africano. Sorella Maria Luisa, lì ci sono i fratelli che aspettano che si apri la chiesa, ti inviano i saluti. La hermana comenta que ahí hay hermanos que le envían saludos y que esperan que se abra la iglesia en aquel lugar. Sorella Maria Luisa, per favore, ci puoi insegnare o consigliare come possiamo applicare il metodo della pillola del giorno dopo? Por favor, hermana María Luisa, ¿puede enseñarnos cómo aplicar el método de la pastilla, de la píldora del día siguiente, que evita el embarazo? Yo ya no tengo edad de esas cosas modernas. Que le diga que cómo es que se pone en funcionamiento o qué. Sorella Maria Luisa, faccio questa domanda perché ci sono tante persone che ci fanno questa domanda come cristiane, se possiamo applicarlo o no. Io ho fatto una piccola ricerca però. La hermana quiere formular esta pregunta porque dicen que quizás desde el punto de vista cristiano no sabe si se puede aplicar o no. Ella hizo como una pequeña búsqueda. Nella mia ricerca ho letto che la pillola del giorno dopo proviene la gravidanza solo se l'ovulazione non è avvenuta. Questo metodo permette prevenire l'ovulazione solamente se l'embarazo no se ha producido. Bueno, la hermana pregunta que si eso le agrada o no le agrada a Dios. ¿Y es eso lo único que va a preguntar o tiene otra pregunta Solo questo. más? ¿Es Solo lo questo, único? sorella. Sí, solamente Bueno, questo, sorella. Que las experiencias que nosotros hemos vivido casi en estos 60 años de la iglesia, empezar, el Espíritu Santo nunca le ha hecho un reproche o un rechazo, una prohibición a ninguna mujer al respecto. Nunca le ha hecho esas prohibiciones y pues nosotros siempre hemos estado en la vida, que el Espíritu Santo es el que nos enseña cómo vivir, cómo manejar las cosas, cómo hacer las cosas. Y el Espíritu Santo siempre le ha rechazado a las mujeres que van a hacer abortos provocados. Cuando van a abortar, así que es provocado el aborto, en eso sí el Espíritu Santo le ha prohibido a muchas mujeres que no hagan eso. Pero en cuanto a la planificación, que se llama, ¿no? La planificación, el Espíritu Santo nunca le ha dicho a ninguna mujer que eso sea malo. En cambio, lo de los abortos, sí. Del aborto, sí. Muchas mujeres que iban a hacer aborto les prohibía, y a algunas que hicieron aborto, cuando llegaron a la iglesia, el Espíritu Santo les decía, y tú no quisiste tener ese hijo y lo abortaste. Ese hijo te dejó una enfermedad en tu vientre, les dice el Señor. Entonces, eso sí ha sucedido. Pero en cuanto al método, a las pastillas, nunca pues el Espíritu Santo ha dicho estas cosas. Y pues como nosotros no somos científicos y los científicos hablan tantas cosas, los unos dicen una cosa y los otros otra y los otros otra, pues yo pienso que la vida está en las manos de Dios, y a quien Dios quiera darle la vida se la da, con pastilla o sin pastilla. Sí. Seguimos, otra pregunta. Buenas tardes, hermana. Es para mí un honor, un privilegio estar delante de la sierva amada del Señor. Hermana, tengo preguntas de la Biblia, si puedo. Sí, hermana. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 7, 8 y 9. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, alejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales
¿cómo les tratará el rey que reinará? Hermana, mi pregunta está basada sobre estos versículos, ya que actualmente muchos países han escogido gobernantes que públicamente han demostrado su enemistad para con los caminos del Señor y hasta han blasfemado contra Él grandemente. Hermana, esta maldición que ellos han adquirido, se puede decir que es una maldición en general que recae también sobre el pueblo, nación o estado de los mismos, y si en esto podemos hallar el principal valor e importancia de nuestro partido político, mira. Lo que aconteció al pueblo de Israel en ese tiempo, que ellos querían rey, y que en ese tiempo todos los pueblos eran gobernados por reyes. Y el pueblo de Israel, ellos no tenían rey, porque al principio fue Moisés y después fue Josué. Luego de Josué, entonces Dios colocó fue jueces para gobernar. Pero el pueblo de Israel quería imitar a los otros pueblos que tenían rey, que cómo es que ellos no tenían rey. Y por eso es que Dios le está diciendo a él, yo quiero ser rey para ellos, pero ellos no quieren, me menosprecian. Entonces Dios se enojó y dijo, bueno, les voy a poner rey, y ese rey pues los va a esclavizar y los va a humillar. Y bueno, así sucedió con la época de los reyes en el pueblo de Israel. Eso sucedió en ese tiempo. Y de todas maneras, cada país o cada ciudad, cada pueblo tiene que ser gobernado, porque si no hubiese un gobierno, entonces no habría orden, no habría ni orden ni organización. Sería pues todos como, ni siquiera los animales, porque uno ve que los animales también tienen su gobierno y también tienen sus cosas que ellos hacen que le dan buen ejemplo a los seres humanos. Entonces, esto de los gobiernos, pues eso es una cosa normal, natural, que Dios impuso en el mundo, en la tierra. Por ejemplo, en lo de Mira, en el grupo de Mira, lo que Dios quiere es establecer que un grupo de personas sean honradas, trabajen con honradez, con amor, con justicia y le den ejemplo a los otros. Ahí no es para que ellos sean los que se ganen el primer lugar o se lleven el premio, sino dar buen ejemplo para que otras personas que no conocen a Dios, que no saben de honestidad, de honradez, que no saben nada de estas cosas, que aprendan. Para eso fue que Dios puso lo de Mira allá en Colombia, como un ejemplo. Dijo, ustedes tienen que ser ejemplo, así como cuando el Señor le decía a los apóstoles, les decía, ustedes tienen que ser luz que alumbra en las tinieblas. Ustedes alumbren, den buen ejemplo, buen testimonio, y verá cómo mucha gente vendrá. Eso es lo que el Señor ha querido allá con los de Mira. Por eso allá a toda la gente se les inculca, a todas las personas que se acercan, se les inculcan que hay que tener temor de Dios y que hay que ser honrado y hacer todo con amor, con cariño y amar a la comunidad, amar a la gente, hacer el trabajo bien. Eso es lo que Dios quiere en cuanto a eso. Pero eso es normal, de que los gobiernos tienen que existir, porque y si no, entonces sería desorden. Y como vemos, hay en el mundo muchos gobiernos que la gente no quiere, que sí quieren, que esto es malo, que aquel es bueno. Bueno, eso es en los pareceres de las personas. Nosotros confiamos en Dios, le pedimos a Dios que vivimos en cada país y que Dios nos ayude y que Dios ayude a los gobernantes también. Entonces nosotros tenemos que orar por los gobernantes. Eso es lo que tenemos que hacer, pedirle a Dios que nos ayude, porque si los gobernantes son malos, hacen las cosas mal, pues nosotros sufrimos. Entonces le pedimos a Dios por los gobernantes para que Dios no permita que las cosas vayan más allá en la exageración, sino que todas las cosas marchen normalmente. Eso es lo que confiamos y le pedimos a Dios. Sí, bien. Y volviendo, hermana, ¿usted dice que tiene otra pregunta? ¿Me permite aclarar un poquito lo que estamos hablando antes de lo de la planificación, ¿no? Que les quería pues decir que en el Señor, en nuestra vida espiritual que llevamos, para evitar todas esas cosas, ¿no? Si es malo, si es bueno, si hace bien a la salud o no hace bien, para evitar eso, pues uno obedece los mandamientos de Dios. Y ustedes saben cuáles son los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor: no fornicar,
El Señor dice, no hay que fornicar. Cada uno tenga su pareja y viva con su pareja, pero no se ponga a fornicar, estar aquí y allí y allí y allí, y tengan que estar sometidos a todas estas cosas. Entonces, yo pienso que eso sí es lo que el Señor enseña. Por eso en la iglesia se aconseja que no existan noviazgos, que no existan los noviazgos, porque los noviazgos es eso, la fornicación. Y después de la fornicación, entonces vienen los medicamentos, las drogas, viene todo eso. Y el diablo se aprovecha de tomar de las circunstancias, se toma a las personas para hacerles mal, hacerles daño, hacerlos sufrir en todos los aspectos. Si nosotros obedecemos a Dios en lo que Él nos dice, pues no habrá necesidad de acudir a tantas cosas. En eso, más bien, ser sabios, en esas cosas ser sabios. Bueno, seguimos adelante, sí, hermano. Hermana María Luisa, buenas tardes. Reciba un saludo a usted y toda su comitiva. Quería hacerle una pregunta de la Biblia en Apocalipsis 2, versículo 15. ¿En Apocalipsis? 2, sí. Versículo 15. Sí, hermano. Dice, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mi pregunta es, hermana, ¿qué es la doctrina de los nicolaitas? Porque dice el Señor que las aborrece. Bueno, de los nicolaitas no dice mucho la historia. No se dice de la historia qué fue lo que pasó, pero según el verso era como una tribu o un pueblo que ellos tenían sus costumbres religiosas. Se habían inventado su religión. Y aquí en el mensaje a Pérgamo, cuando le dice que al ángel de la iglesia, pues está hablando, es como en el pastor, el predicador de la iglesia de Pérgamo, y le dice que todo está muy bien y que el Señor está contento con él, con su trabajo, pero que lo único dice y dice que ya en ese lugar donde él predica, dice que ahí mora Satanás, el trono de Satanás. ¿Cómo será eso? Y también dice que lo que Dios no está de acuerdo con este predicador es porque dice que retiene la doctrina de Balaam. Balaam era un adivino. Él era un adivino. Y entonces parece que él allá en su congregación aceptaba o toleraba a la gente que trabajaba en la adivinación. Y también en lo de los nicolaitas, que era una tribu también que tenían como su religión de idolatría, probablemente, porque la gente era muy idólatra. Entonces eso puede ser que ellos los tenía ahí, les toleraba, no les prohibía, sino que estaba ahí aceptándoles. Entonces por eso el Señor le dijo, no, usted no tolere, usted enseñe y corrija, porque estás haciendo muy bien tu trabajo, pero no estoy de acuerdo con lo que haces con esta gente, que les toleras, que les alcahueteas, toleras el pecado. Es eso. Bueno, entonces seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida a Roma. Es promesa del Señor cumplida que yo le estaría haciendo una pregunta a usted de la Biblia. Está en Santiago, en segunda. En Santiago capítulo 2, verso 14. Sí, Santiago 2:14. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana, sí. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermana María Luisa, yo he aprendido por lo que usted nos enseña que en estos versos las obras son la ley de Moisés, y hoy en día muchas personas que confunden estos versos y dicen que ya son salvos porque hacen obras, y ellos no han entendido que la fe es el evangelio y crece en el Señor. Gracias, hermana, por su respuesta y que Dios la siga bendiciendo y le dé muchos años de vida para que siga enseñándonos el evangelio maravilloso del Señor. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Bien, acá está hablando de las obras, significa de actuar.
Las obras no es solamente las obras de Moisés. Bueno, si la gente dice que son las obras de Moisés, bueno, aceptemos que las obras de Moisés. ¿Cuáles son las obras? Como cuando el Señor Jesús le dijo al joven, cumple o guarda mis mandamientos. Esos mandamientos son obras. No forniques, no mates, no hurtes, no le hagas mal a nadie. Esas son las obras. Son esas acciones. Entonces la persona dice, ay, yo sí creo en Dios, yo creo. La gente dice, creo en Dios, sí, yo creo. Pero está fornicando, está adulterando, está violando, está cometiendo robos, está cometiendo fraudes, de todo está haciendo. Entonces, ¿de qué sirve que diga que tiene fe y que cree en Dios? Si tiene fe, cree en Dios, pero no hace las obras, no actúa. Es eso lo que significa el verso, que hay que tener fe y hacer las obras. Tener fe es creer en Dios, pero a la vez yo tengo que cambiar y dejar de hacer lo malo y hacer cosas buenas. Eso es lo que significa ese verso. Así que sea la ley de Moisés o no sea la ley de Moisés, es igual, porque la ley de Moisés eran los mandamientos, no adultere, no haga esto, no haga lo otro, no fornique. Entonces la gente, con el solo hecho de solo creer en Dios, pensaba que ya eso es suficiente. Dice creer en Dios, pero sigue pecando. Entonces, cree, pero no tiene obras. Y la gente que cambia, la gente que se aparta de lo malo, entonces dice, creo y también tengo obras, porque estoy actuando, haciendo las cosas bien, cumplo los mandamientos del Señor. Entonces tengo las dos cosas, creo en el Señor y cumplo sus mandamientos. Hago las obras. Bien, que quede claro eso. La última de hoy. Intanto grazie a tutti, grazie a Maria Luisa e grazie alle persone che mi hanno fatto conoscere questa Chiesa di Dio. Muchas gracias a todos, gracias hermana María Luisa y gracias a todas las personas que me han permitido conocer la Iglesia de Dios. Volevo ricordare le ulteriori morti, 170 persone a Gaza, che si uniscono ai 30.000 che sono già morti, purtroppo, e quindi per questo sono molto triste. Estoy muy triste por todas las muertes que han ocurrido en la guerra que hay en Gaza, por las últimas 130 que se unen a las 30.000 que ya han muerto. Poi volevo raccontare un sogno di stanotte. C'era una grande stanza piena di armadi con tantissimi vestiti pesanti, obsoleti, e io cercavo, vedendoli così globalmente, sembrava che non c'era niente che potesse andare bene. Dopodiché, guardando bene in questi armadi accalcati di abiti, sono riuscita a tirare fuori qualche abito que poteva andare bene. Quería contarle un sueño que tuve esta noche donde me encontraba en una habitación llena de muchos armarios, donde habían muchos vestidos, entre ellos yo buscaba algo que me pudiera quedar bien y al final encontré algo que realmente me estaba bien. Quindi chiedevo a Maria Luisa un pensiero per quanto riguarda la prima cosa che ho detto e un'interpretazione di questo sogno. Grazie. Entonces le quería preguntar, hermana María Luisa, algo relacionado a la primera parte que le dije sobre la guerra en Gaza y también sobre la interpretación de este sueño. Bueno, hermana, no se preocupe por la interpretación del sueño. Pídele a Dios que le revele, que le muestre, porque pues hay muchos sueños, existen muchos sueños, la gente sueña, pero no todo significa que tiene que haber una interpretación. Cuando usted tenga algún sueño que le parezca desagradable, que no le guste, usted tiene que orar y pedirle a Dios que quite todo peligro, todo mal de su lado, de su alrededor.
En cuanto a la guerra, sí, es lamentable. Nosotros nos da tristeza ver esos sufrimientos, pero también yo pienso yo digo, si la iglesia del Señor hubiese estado allá, si un grupo de hermanos viva allá, yo pienso que el Señor ayuda. Porque así como pasó con Lot, que el Señor dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y el Señor sacó al justo, lo sacó, porque es que eso es lo que le hace falta al mundo, a la gente le hace falta creer y confiar y seguir el camino de Dios. Si la gente creyera en el verdadero Dios y lo siguiera, yo pienso que todas esas guerras no se harían, no sucedería. Por eso nosotros tenemos que orar al Señor y pedirle a Dios que permita el Señor que su iglesia llegue por allá a todos esos lugares para que la gente tenga paz en todos los aspectos, en todos los sentidos. Que tenga paz, que la gente sepa y conozca a Dios y tengan paz. Ahí es que orar y pedirle a Dios que tenga misericordia y que la gente conozca a Dios y que la gente se acuerde de Dios y Dios los guardará, los protegerá. Eso es lo único que tenemos que hacer. Muchas gracias. Sí, hermana. Hermana, bienvenida a la iglesia de Roma, la amo en el Señor. Bienvenida usted y toda su comitiva. Quisiera hacerle una pregunta, si usted me lo permite. ¿Puedo leer? Sí, hermana. Está en Juan 2:17. Sí, lea. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Mi pregunta es, ¿cómo cuidar la iglesia sin caer de pronto en ser acusador, sin ser, porque a veces se dice, es que si yo digo algo o yo sé algo, o no, si me callo por no acusar a alguien, a algún hermano, también sí, podemos... hermana, entiendo lo que usted quiere preguntar. El asunto no es acusar, el asunto es amonestar, corregir, enseñar. Inmediatamente cuando la persona cometa el error, se le hace una amonestación, un llamado de atención con mucha educación, con prudencia, con sabiduría. Así puede ser el pastor. Entonces, si usted vio algo malo del pastor, entonces usted le corrige. Le dice, hermano, ¿usted por qué dice esto? ¿Por qué dijo esto? ¿O por qué está haciendo esto? A mí esto me parece que es incorrecto, a Dios no le agrada. Eso es lo que hay que hacer. No acusar, porque eso ya se vuelve un chisme. Si yo me pongo a acusar y a poner en un escrito, voy a mandar allá las quejas, entonces ya se va convirtiendo como en un chisme. Y nadie nos va a hacer caso. Usted simplemente corrija, quien quiera que sea un creyente, lo que sea, con mucha educación, con prudencia, dígale, discúlpeme lo que le voy a decir, no me tome a mal, pero a mí me parece que debo hablar. Oí que usted dijo, vi que usted hizo esto y aquello, y eso está muy mal. Me parece que en la iglesia no enseñan eso, en la iglesia enseñan las cosas al contrario. Entonces yo tengo entendido que aquí hay que hacer las cosas de esta manera, así. Eso, hermana, eso es lo que hay que hacer. Uno debe hablarle a la persona, quien quiera que sea, se le llama la atención, pero sin grosería, sin brusquedad, de buena manera, con paciencia, con respeto, con educación. Uno le dice a la persona, si ya la persona me acepta bien y si la persona no, pero entonces me queda en mi conciencia que yo le corregí. ¿Por qué? Porque yo vi que yo tenía que defender la iglesia. Tengo que defender la iglesia, tengo que defender la doctrina, tengo que defender lo del Señor. Entonces yo tengo que hablarle a la persona y eso es lo que hay que hacer. Bien, bueno, hermanos, vamos a estar orando, hermanos, y vamos a estar pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios por nuestras peticiones, necesidades, anhelos del corazón. Pedimos al Señor por las enfermedades incurables. Le vamos a pedir al Señor por también que nos liberte de brujerías y de hechicerías, porque ustedes sí saben que la brujería y la hechicería existe a nivel mundial. Eso existe.
Y eso es lo que el diablo todos los días trabaja con la gente, en maldiciones, en hechizos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos liberte. ¿Cuánta gente enferma, están enfermos de la mente? ¿Cuántas personas tienen mutaciones en sus cuerpos? Tienen discapacidades por causa de las maldiciones, de las brujerías, porque eso es lo que abunda con el enemigo que tenemos siempre, y entonces nosotros sufrimos y nuestra familia sufre, nuestros seres queridos sufren cuando los vemos en estas condiciones. Nosotros tenemos es que orar y pedirle a Dios, y hoy, en este momento, como petición, vamos a estar clamándole a Dios. Y si usted tiene necesidades, otros problemas, otra dificultad diferente a enfermedades, pues también ponga en la presencia de Dios, que Dios está muy cerca de usted escuchando su oración. Yo sé porque Dios siempre a la gente les dice en la profecía, les dice, tú te vas a un rincón de tu casa y me clamas y yo ahí te escucho. Es donde nosotros sabemos que Dios sí escucha la oración y Dios ve las intenciones de todo lo que nosotros hacemos. Entonces no vamos a estar dudando, sino creyendo que Dios nos bendecirá a cada uno. Así que vamos a estar orando con nuestro corazón, pidiéndole a nuestro Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Padre Santo, Hacedor nuestro, bendito el Señor, que hiciste el cielo, hiciste la tierra, el universo. Eres nuestro Dios, nuestro gobernante. Eres el Señor de nuestras vidas. Eres el Señor de los cielos y la tierra. Eres el Rey santo y justo, misericordioso, clemente. A ti, Señor, en este momento nos presentamos con todas nuestras necesidades. Nos presentamos delante de ti. Tú ya conoces nuestra vida, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro andar, nuestro entrar, nuestro salir. Conoces toda nuestra vida y todo lo que pensamos y hacemos, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos que escuche nuestro ruego, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, mira las peticiones. Mira los anhelos del corazón. Mira, Señor, las dificultades, los problemas, las enfermedades. ¿Cuántas personas están en el hospital o están en su cama, en su lecho de enfermos? Señor, todos ellos te claman, te piden por su salud. También, Padre Santo, delante de ti, reprende espíritus malos. Reprende brujerías, hechicerías, maldiciones. Destruye esta obra del maligno que viene a perseguirnos, que viene a robarnos la paz, la felicidad, la tranquilidad, la salud. Señor, extiende tu mano poderosa sobre cada hermano, cada hermana, cada hombre o mujer, ancianos, niños de todas las edades. Extiende tu mano poderosa. Y sé tú sanando, limpiando y libertando a todos, dándoles bendiciones espirituales, bendiciones materiales, concediendo todos los anhelos y la petición, bendiciendo y sanando a muchos, Señor, dando alegría y regocijo en los corazones, quitando, Señor, las trampas malignas, las trampas del enemigo. Rompe las cadenas, Señor. Rompe y corta ataduras y ligaduras y destruye la obra del maligno. Haz milagros y señales, mi Señor. Bendice esta nación, bendice esta ciudad con bendiciones del cielo, llevando mucha gente al conocimiento de tu verdad, de tu palabra, mi Señor. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor,
que nuestras oraciones lleguen a tu presencia, que muchos corazones se conviertan de verdad en tus caminos, que muchos te amen, te busquen, te valoren, que muchos te adoren, Señor, y te honren porque eres digno. Bendito Dios Todopoderoso. Corta, Señor, las trampas del enemigo, quita la envidia del enemigo contra nosotros. Guárdanos, protégenos del mal, de los peligros, de las acechanzas, de los contratiempos. Lleva con bien a los hermanos que vienen de lejos. Guárdale, Señor, en todos sus caminos. Bendito Dios Todopoderoso. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos todo, mi Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que todos sean libres y que todos sean sanos y limpios y libertados y que todos reciban la bendición de lo alto, reciban la bendición del Todopoderoso, de mi Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito el Señor, porque las alabanzas son para ti, Señor. Esta es tu iglesia, Padre Santo, y como tu iglesia te pido que te manifiestes, te pido que libertes a las personas y que quites de cada uno el mal que el diablo ha forjado, las cadenas, las ligaduras y las ataduras. Rompe las cadenas, mi Señor, rompe las ataduras, destruye la obra maligna, destruye la obra del mal. Bendice, mi Señor, bendice, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Rey para siempre. Gloria al Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Gloria al Señor, gloria al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito el Señor. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Y me va a tocar que aprenderme un coro en italiano para cantar con los hermanos de aquí. Pero bueno, yo pienso que los hermanos italianos también van a aprender a cantar en español. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, hermanas, muchas gracias. Estoy muy feliz, estuve muy feliz aquí el día de hoy y yo sé que el Señor les va a dar a ustedes muchas bendiciones. El Señor se va a manifestar en las vidas de ustedes en todos los aspectos. Muchas gracias y digo yo, espero que sea hasta pronto. Que mi Dios me los bendiga a todos. Gracias. Dios los bendiga.